Muy buenos días. Antes que nada, un párrafo de agradecimiento a los organizadores de este 40 Congreso Internacional de Transporte y Logística. En nombre de la Cámara Interamericana de Transportes, de la cual forma parte del capítulo colombiano la Colfecar, y en nombre del señor Secretario General, doctor Paulo Vicente Calefi, les envío a todos ustedes un cordial saludo. Es difícil después de un receso. Les decía que envío los saludos del señor Secretario General de la Cámara Interamericana de Transportes, de la cual forma parte la Colfecar. Es un honor para nosotros participar de este evento. En mi caso particular, el cariño de siempre de visitar vuestro país. Esta es la visita número 26 que hago a Colombia, así que me considero un colombiano venido y quedado. Quiero mucho a vuestro país, así que es un honor. Hay muchos afectos aquí, muchos amigos, mucho trabajo en común. En nombre mío y de mi mujer también, agradecido por todas las atenciones, fundamentalmente de la Colfecar, de su presidente ejecutivo, con el cual trabajamos hace muchísimos años. Y bueno, venimos aquí a tratar de poner, en la medida de la atención que logre sobre ustedes, después de tantas horas de escuchar ponencias realmente atractivas, después de lo difícil de llegar a este salón por el intrincado camino por el cual uno necesita un GPS para llegar y puede ver el avance tecnológico y el profesionalismo del transporte y la logística en Colombia y en la región. Después de todo eso, los voy a volver a sentar sobre otro barril de pólvora, usando las palabras de un dirigente del sector, que es el transporte y la logística de las sustancias peligrosas. Alguno podrá decir, veo aquí caras que conocen, veo al señor Uribe Moreno, en fin, veo gente que conoce del transporte de cargas peligrosas, empresas que he visitado, he tenido la distinción de visitar a lo largo de los años que vengo a Colombia. Pero bueno, he tratado de enfocar estos 30 minutos que siguen desde un punto de vista nuevo, que interesa no solo al transporte, que interesa no solo a las autoridades del transporte, sino que atraviesa transversalmente a toda la sociedad. Es un problema que tiene que ver con la salud, es un problema que tiene que ver con el ambiente, es un problema que tiene que ver, como coincidíamos con el doctor Borda Villegas, con el trabajo, y que tiene que ver, al fin de cuentas, con el bienestar y la vida de las personas. Vamos a hacer una rápida definición. Estamos entre profesionales de la logística y del transporte sobre lo que es mercancías. Yo adrede puse ahí el término entre paréntesis residuos, porque cuando se habla de cargas peligrosas hay que aclarar que existen también los residuos. La diferencia entre ambos es que uno tiene valor comercial y el otro no. El término residuos en realidad es una mala traducción que la normativa de la región aplica, porque el término exacto, desde el punto de vista del idioma español, debería ser desecho, porque residuo puede ser también el remanente que queda en una cisterna que transporta combustible, y ese residuo mantiene valor comercial. En cambio, el desecho, la palabra desecho, implica que su único destino final es la destrucción o la disposición final. Bueno, aclarado eso, desde el punto de vista semántico, nos vamos a meter en el tema. Cualquiera de ustedes, trabaje o no vinculado con cargas o residuos peligrosos, cuando ve un contenedor, una unidad de transporte, con alguno de las señalizaciones que tenemos en las pantallas, ya de antemano imagina que lo que se está transportando es peligroso. En esta clasificación de Naciones Unidas están clasificadas las 9 clases de mercancías peligrosas que existen en la actualidad. Esta moderna globalización que vivimos, una de las pocas cosas con éxito que ha logrado, aparte del avance de las comunicaciones, es coincidir en estos aspectos.
En cualquier lugar del mundo, en cualquier ruta, en cualquier puerto, en cualquier aeropuerto, en cualquier paso de frontera, estas señalizaciones significan exactamente lo mismo. Están las sustancias peligrosas, que son productos cuyas propiedades la hacen peligrosas para la manipulación y el almacenaje, y están las mercancías que lo hacen para el transporte. Aparte, insisto, las mercancías siempre tienen un valor comercial. Acá tenemos una definición. Son peligrosas las mercancías porque presentan un problema para la salud de las personas, la seguridad pública y el ambiente. Eso hace que el transporte de las mismas sea un servicio más caro, es un servicio que tiene valor agregado. Quienes hemos trabajado durante décadas transportando cargas y residuos peligrosos, sabemos que nuestras tarifas de fletes son mucho más atractivas que transportar carga general. También los riesgos que corremos como empresarios son mucho mayores. En la mayoría de los países del mundo, quien comete infracciones o delitos en el transporte de cargas o residuos peligrosos termina dirimiendo el siniestro frente a juzgados del fuero federal. En el caso de los países del Mercosur, los delitos o infracciones cometidas con mercancías peligrosas se tipifican en los estrados judiciales junto al contrabando, al terrorismo y al narcotráfico. O sea que por un lado tenemos las ventajas de prestar servicios de valor agregado con riesgos inherentes por la propia peligrosidad de la carga transportada. Entre un remitente y un destinatario, entre un dador de la carga y un cliente, entre un emisor y un receptor, existe un espacio de exposición de mayor peligrosidad, que es el que juntamente los logísticos y los transportistas vivimos en nuestro rango de responsabilidad, que es el momento en que se mueve esa mercancía peligrosa. Esta es la vista habitual, obvia, a la que ustedes están familiarizados cuando ven un cisterna, en este caso, que transporta mercancías peligrosas. Y acá es cuando ese tipo de negocio se complica un poco. Esto no es lo mismo que volcar un equipo que transporta bulones o encomiendas o huevos de codorniz. Las cargas peligrosas, por supuesto, no están exclusivamente en el escenario de las empresas de transporte por carretera. Tenemos las grandes concentraciones de mercancías y cargas peligrosas en la industria química, en la industria petrolera. Tenemos ferrocarriles que transportan mercancías peligrosas, buques que lo hacen por nuestros mares y ríos, aviones, ductos. Juan Carlos Montoya nos ilustraba en el panel anterior sobre la distribución de gas natural comprimido para vehículos y sobre el GLP, el gas licuado de petróleo. Bueno, hay muchos países que esto lo hacen a través, esto es un producto, el gas, en cualquiera de sus formas, que se transporta normalmente a través de ductos. Los ingleses siempre en esto hay que reconocerles que hacen punta. El Reino Unido es la primera de las sociedades que generó regulaciones respecto a mercancías peligrosas, en este caso explosivos, y lo hizo a partir del auge de la minería en la Inglaterra que basaba sobre fines del siglo XIX toda su economía en el carbón y posteriormente en el acero. Después Naciones Unidas, al finalizar la Segunda Guerra Mundial,
empezó a normalizar el transporte de mercancías peligrosas. Bueno, aquí está el vicepresidente de la IRU que podría ilustrarnos en esto, nuestro amigo Pere Padrosa, que va a hablar a continuación de otros temas. Es en la firma del Acuerdo de Roma, que curiosamente firmaron como primeros protagonistas Francia y Alemania, a escasos años de haberse destruido entre ambos. El Acuerdo de Roma, uno de los principales aspectos que toca, por un lado, es la integración física, es la normalización de trochas ferroviarias, la normalización de legislación para el tránsito, integración física, pensemos, Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, TECLAN, NAFTA. Ellos empezaron integrándose físicamente, países que se habían matado entre ellos, países que no tenían una lengua común, países que no tenían una cultura común, empezaron por la integración física, se integraron a partir de la logística del transporte. Y en esa integración física crearon el ADR, que es el Acuerdo para el Transporte de Mercancías Peligrosas, por un escenario que excede el de los países de la actual Unión Europea. Ahí tenemos en un mapa el alcance del ADR, que involucra a 43 países miembros, que son todos los que tienen interés de intercambio de mercancías con la Unión Europea y con los países del este. Ahí nace lo que popularmente se conoce como Libro Naranja. El Libro Naranja se edita cada 2 años y estipula para el mundo una partitura común de cómo deben manipularse, transportarse las mercancías peligrosas. Ese ADR, cuyo idioma oficial es el inglés, el francés, el ruso, también ahora se obtiene en español, repito, cada 2 años se actualiza, y es de esa partitura común donde derivan todas las legislaciones vigentes en el mundo respecto a mercancías peligrosas. Por ejemplo, en Colombia, y ustedes me corrigen, el decreto 1609, publicado en Boletín Oficial el 31 de julio del año 2002, legisla para el territorio de Colombia el transporte de mercancías peligrosas por carretera. Y dentro de ese decreto, la nota técnica, la NTC 3969, especifica para la clase 6.2 cómo debe ser el transporte dentro de Colombia. Me comentaba el doctor Juan Carlos que la Comunidad Andina de Naciones estaría tomando ese decreto colombiano, el 1609, como base para una legislación común en la Comunidad Andina de Naciones. Ese decreto 1609, el cual he leído y estudiado en detalle, obedece y responde a esta partitura del ADR de la Unión Europea, como lo hace la legislación del Mercosur, el Acuerdo Mercosur de 1995, vigente para todos los países miembros del Mercosur, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y ahora Venezuela, está también en concordancia exacta, milimétrica, con este Libro Naranja. Libro Naranja que tiene sus ejemplares para cada modo de transporte. Bueno, esta es una foto en Ginebra, donde en el año 2008 un grupo de argentinos tuvimos la posibilidad de formarnos como instructores ADR senior en la sede de la IRU, logrando poder replicar nuestra especialización en los países de origen. Éramos tan jóvenes, Pere, éramos tan jóvenes. Gracias. Muy bien. Embalajes, aquí hay gente de aduana, indudablemente que pase por una aduana una carga determinada o lo hagan embalaje como lo que ustedes están viendo en esta proyección, no significa lo mismo y hay que tener cuidados. Me voy a detener en esta. Hasta ahora lo que hablé
no les debe haber aportado nada nuevo a quienes están habituados al tema de las mercancías peligrosas, pero voy a hacer foco dentro de la clase 6, en la clase 6.2, y espero poder darle sentido al grado de importancia que esto tiene, porque si buscamos competitividad y que el transporte, y hablo siempre de la región porque como subsecretario general de la CID mi obligación es tratar de alejarme del detalle de mi país para tratar de analizar la región. Si de México al sur hablamos de ser más competitivos, hablamos, como dijo un día un ministro de Transporte de este país, nadie puede ser competitivo en el siglo XXI moviéndose a 20 kilómetros por hora. El desaparecido ministro Uriel Gallego siempre decía eso, y tenía mucha razón. También es cierto que no podemos achicar costos logísticos, y no podemos ser más eficientes, y no podemos ganar más dinero, que al fin de cuentas es la finalidad legítima de todos nosotros como empresarios o como profesionales, si eso lo hacemos haciendo correr el riesgo a la vida de las personas, a la sociedad en general o al ambiente. Por eso me voy a detener en el punto, en la clase 6.6.2. Este es un edificio de un gran hospital. Este edificio simboliza un escenario donde se genera muchísima carga y residuo peligroso. Por ejemplo, en los países de la región está probado estadísticamente que el 15% de los pacientes que ingresan a un lugar de atención de la salud es muy probable que egresen del mismo habiendo adquirido una patología distinta a la que llevaban al entrar. Esta es la famosa enfermedad intrahospitalaria. O sea, celebrando la victoria contra Perú, me pongo a hacer un picadito de fútbol a la tarde, me esguinzo, me hago atender en el hospital de Cartagena y salgo con una hepatitis. Bueno, eso, lo pongo en un ejemplo local, ocurre en Buenos Aires, ocurre en San Pablo, ocurre en el Distrito Federal de México. O sea, el establecimiento de salud es un ámbito donde se pueden adquirir enfermedades y ahí se generan cargas y residuos. Residuos que si son bien manipulados y tratados no tendrían que traer problemas, que normalmente van en envases bien identificados, lo toman empresas que se dedican a esa actividad logística, lo transportan, lo recolectan y lo llevan para su disposición final en el tratamiento que fuese, sea incineración pirolítica, sea microondas, sea autoclavado por vapor, en fin, y la infinidad de tratamientos que hay. Pero hay otro tipo de cargas que no es tan conocida como la que se generan en los centros de salud y que algunos llaman residuos patológicos, patogénicos. Esto a lo que me voy a referir no son residuos, no son desechos, son cargas, pero por su volumen pasan desapercibidos. Entonces, parafraseando a Saint-Exupéry, que decía que lo esencial es invisible a los ojos, yo les puedo asegurar, y en esto tengo 2 décadas de experiencia, que hay en las cargas peligrosas, las más peligrosas de todas, son justamente invisibles a los ojos. Hay un efecto que se llama spray, y ahí vemos un caso concreto, un ser humano estornudando. Finalizada la Primera Guerra Mundial, que costó 20 millones de vidas, quienes regresaban de la guerra, aparte del dolor y la desgracia, trajeron el germen de lo que en España se inició como una gripe común. Si hay médicos en la sala me podrán ampliar e ilustrar respecto a lo que les voy a relatar. Y la gripe española, que empezó entre lo más
pobre de los estamentos de la población empobrecida de la España de principios del siglo XX, se expandió rápidamente y causó en el mundo, por favor presten atención, 100 millones de muertes. En 1918, finalizada la Primera Guerra Mundial, murieron en el mundo 100 millones de personas de gripe. ¿Quién diseminó la pandemia de la hoy llamada gripe española en el mundo? Las aves, porque en aquel entonces la aviación era incipiente y solo existía para uso militar. No existía la aviación comercial. Hoy transitan por los cielos del mundo 10.000 aviones diarios. O sea que 300 personas en 13 horas pueden dejar América y desembarcar en cualquier aeropuerto de Europa. Y así con el escenario que ustedes indiquen. Esto es para ir poniendo en tema de que hay una invisible peligrosidad en los ambientes y que el ser humano es vehículo de eso. Cuando uno va a hacerse un control de rutina a un laboratorio y le extraen sangre, uno cree que en ese laboratorio se hacen absolutamente todos los estudios que le ha pedido el médico. Bueno, sepan que no es así. Por un tema de economía y un tema de tecnología sanitaria, la sangre y otras excreciones y otras muestras que se obtienen de los seres humanos conforman un tráfico salvaje que recorre sobre todo los grandes centros urbanos. Dentro de esas cargas, muy pequeñas, algunas de 1 mililitro, existen infinidad de patologías de enfermedades infectocontagiosas que figuran en las tablas de las Naciones Unidas como cargas peligrosas y que en el casillero cantidad exenta figura 0, o sea, 6 mililitros de sangre de una persona portadora de una enfermedad infectocontagiosa es igual de peligroso que un camión cisterna con sangre en las mismas condiciones. Por eso existen los triples envases y existe toda esta normativa que desde el Libro Naranja baja a las naciones a través de las normativas vigentes. Todo esto no es nuevo, ¿eh? Todo esto existe, está legislado. En el caso de ustedes hace 13 años. Y se dice cómo debe ser embalada esa muestra, cómo debe ser transportada, en qué vehículos de uso exclusivo. Pero eso no ocurre, la realidad es esta. Y porque es agregar un costo más, porque tengo que contratar una empresa especialista, porque el corazón de mi negocio es la salud, entonces ¿por qué yo tengo que compartir mis ganancias con un transportista, con un operador logístico? Entonces ocurre lo que ocurre en la mayoría de los escenarios de las grandes megalópolis, que es que cargas peligrosas, muestras mucho más peligrosas que un cisterna con combustible, mucho más peligrosas que un camión con explosivos, se mueven en comisionistas en moto, se mueven en empleados en bicicleta, se mueven en taxis o se envían por empresas de correo o de encomiendas sin declarar el contenido de la misma. Es muy probable que alguno de ustedes en su empresa de paquetería o en su empresa de correo privado haya transportado o esté transportando muestras biológicas sin saberlo. No está todavía en el panel el coronel que representa a la Policía Nacional, pero sí hay un funcionario de aduanas, así que me voy a permitir dejar por un segundo el microscopio y pararme en el rol que me corresponde como integrante de una entidad supranacional y tratar de ver desde un poquito más arriba. Compartamos o no las ideologías de quienes diseñaron las agendas del mundo que vivimos, existen nuevas amenazas. Una es el terrorismo global, terrorismo que ya no busca, como en décadas pasadas, el darle fin a etapas coloniales,
ni a liberarse de regímenes opresores, sino un terrorismo que busca, como su nombre indica, generar el terror. Y vemos las cosas que espantan a diario, sobre todo lo que está ocurriendo en Siria, Irak y en ciertos países de África. Existe la amenaza química, biológica y nuclear, eso es cierto. Muchos regímenes peligrosos tienen a mano la posibilidad de provocar daño a través de amenazas químicas, biológicas o nucleares, adrede o por negligencia. Existen ataques virtuales. Ayer mismo en los noticieros nos hablaban de ataques virtuales que han recibido sitios informáticos de los Estados Unidos. Y dentro de las agendas de los estados desarrollados y de los estadistas que manejan las iniciativas políticas en el mundo, figura el transporte de mercancías peligrosas como un detalle a tener en cuenta. O sea que esto que les dice quien les habla no está sacado de una galera o es un tema original pero que realmente no tiene mucho fundamento. Está en la agenda de quienes están tratando de resolver los problemas más serios del mundo. Estas son fotos locales. El transporte de mercancías peligrosas también puede servir no solo de buena fe, sino también para infringir leyes, ¿no? Estas fotos les deben ser familiares. Pero volvamos a lo nuestro. ¿Qué quedaría como reflexión? Y le estoy hablando a seres humanos y a empresarios. Primero, estamos en un mundo que ya ha superado los 6.000 millones de habitantes, que tiene una proyección demográfica geométrica, se habla de 9.000 millones para el 2050. Gracias a Dios, las teorías de Malthus no se cumplieron, o sea, el mundo soporta esa población desde el punto de vista de los recursos naturales y la alimentación, pero sí es cierto que la expectativa de vida ha generado que la población económicamente activa tenga que soportar, seguridad social, se hablaba en el panel anterior, tenga que soportar cada vez más gente que pasa a una actitud pasiva y deja de figurar entre la población productiva. O sea, tenemos una pirámide poblacional cada vez más grande donde los niños y los gerontes van a ser la mayor cantidad. Los niños y los gerontes son los que más requieren de la atención de salud. No estoy haciendo un análisis ni sociológico ni sanitario, estoy proponiendo un negocio logístico. Otra reflexión, la logística cada vez más es una herramienta de los estados desarrollados. Nos jactamos en Latinoamérica de que nuestros costos logísticos orillan el 19, el 21% y decimos qué importantes que somos. Qué importante, nuestras empresas representan el 20% del PBI, cuando en realidad eso es un indicador de ineficiencia, porque en Europa los costos logísticos no superan el 9%. Entonces, debemos hacer que nuestras empresas sean más eficientes, debemos hacer que exploren mercados nuevos, mercados que son vírgenes. Otra reflexión, la cuestión ambiental y de salud está en las agendas del mundo. El transporte de mercancías peligrosas, que no es únicamente el cisterna con combustible o el camión con explosivos, como hemos visto hay una gama inmensa, tiene muchos espacios para profesionalizar y explorar. Y una realidad que sí, seguramente a partir de hoy ustedes van a prestar atención. Existe un tráfico salvaje de muestras biológicas en las grandes zonas urbanas de todos nuestros países, incluso de los desarrollados de Europa y del norte de América, que está legislado como debe hacerse y nadie lo cumple. Y hay empresas que tienen una matriz ya formada de distribución o de recolección que muy bien
con pequeñas modificaciones y pequeña profesionalización de ciertos elementos de su estructura podrían atender esa demanda insatisfecha, no solo ganando dinero, sino también generando un valor agregado a la sociedad, que es sustraer a la misma de estar expuesta a situaciones que en 1918 mataron a 100 millones de personas transportados a través de aves, pero que hoy no sabemos la evolución que pueda tener a partir de cepas y de esporas nuevas que año a año nos vienen apareciendo con la gripe aviar, la gripe porcina y otras enfermedades. Para concluir entonces, señores, el tema de las mercancías peligrosas no es solo lo evidente. Hagamos pensar nuestra mentalidad logística, pongámosles a los funcionarios de salud, de medio ambiente y de transporte de nuestros países a disposición nuestro expertise logístico y generemos negocios nuevos, rentables, que aparte tengan un valor social indiscutible. Ese es el mensaje que le quería dejar y por supuesto me quedo a disposición de las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, han levantado la mano, creo que por el lado de... Simplemente quería hacerte una pregunta, Martín, en relación con esto de la regulación en materia de sustancias peligrosas. Nosotros como Colombia, bien lo decías, tenemos un decreto 1609 y una serie de postergaciones de regulación obligatoria que tiene que empezar a regir el próximo año en cuanto a competencias laborales de los conductores de equipo que transportan este tipo de sustancias. ¿Qué experiencia existe en otras regiones un poco más, digamos que puntualizadas, aparte de lo que hablaste de lineamientos de política que existe en la Comunidad Andina de Naciones, que entre otras nunca ha entrado en vigencia, porque está ahí propuesta, de tal manera que aquí hay que entrar a regular es en cada legislación nacional, cada que un país ingresa con sustancias peligrosas que entre otras no se conocen porque bien pueden ser en cantidades pequeñas, sin embargo lo remiten a regulación interna. ¿Qué experiencias hay en Mercosur? ¿Qué experiencias existen en otros países en relación con ese tema? Sí, Juan Carlos. En el continente, que es el área de trabajo de la Cámara Interamericana de Transporte, hay tres escenarios bien diferenciados. El norte tiene el TECLAN, o NAFTA, según la sigla sea en inglés o en español, que regula la actividad para Canadá, los Estados Unidos de Norteamérica y México. Y ahí es obvio que la EPA, la Agencia Ambiental Norteamericana que regula todos los temas de medio ambiente, lleva la voz cantante. Acaba de pasar un papelón internacional, nada menos que la Volkswagen, justamente por vulnerar y engañar con su información a la Agencia de Control Ambiental Norteamericana. Así que todo el tráfico de mercancías peligrosas entre Canadá, Estados Unidos y México se rige por esa actividad. En el Mercosur, desde 1995, rige el acuerdo Mercosur para el transporte de mercancías peligrosas por carretera y eso obliga a los países a tener la capacitación de su personal y cumplir una serie de requisitos como es la póliza de responsabilidad civil comprensiva, que es un seguro ambiental, la antigüedad del parque en algunos países y todos los choferes, en el caso de la Argentina, desde 1999, se forman específicamente para el transporte de cargas peligrosas. El resto de los países, conozco la situación de Chile, conozco la situación de Ecuador, conozco la situación de Panamá, y bueno, y ahora un poco me he introducido en la de Colombia. Las legislaciones están, todos son la misma partitura, todos vienen del libro naranja. Lo que no existe es la supervisión y muchas veces no existe el conocimiento por parte de quienes deben controlar. La mejor fiscalización
en nuestros escenarios, inclusive el Mercosur, es el propio dador de la carga. Las casas matrices de las petroleras, las casas matrices de la industria química y petroquímica, las casas matrices de los grandes laboratorios que tienen sus sedes en Europa o en Estados Unidos, son los que le imponen a las empresas que contratan en nuestros países las condiciones de transporte. Educando al soberano, en este caso el soberano no era el pueblo, sino que eran los funcionarios. O sea, dijimos, si esto no... O sea, había muy pocos caminos, o el escándalo, o la pandemia, o la muerte, o que la autoridad tomara conciencia y no ocurriese lo que usted dice, de que se le da el mismo trato o directamente se desconoce. Yo he visto en Bogotá, y me he detenido a mirar, el procedimiento de camiones de recolección de residuos de establecimientos de salud, seguramente serían de su empresa, y realmente los vi trabajar muy bien, así que si eran los suyos, los felicito. Yo les sugiero, con humildad, con espíritu de aporte, que usted se acerque a quienes deben controlar y les digan, miren, esto es así, la ley no la escribimos nosotros, esto está vigente, esto es peligroso, y empiecen a evangelizar en el sentido de que la gente tome conciencia y el miembro de la policía caminera que haga el próximo control sepa lo que está controlando, sepa si puede detener o no un vehículo que lleva una muestra biológica con una carga viral, con un grado de exposición en tiempo, por ejemplo. En fin, un montón de cosas que me imagino con las cuales usted lucha todos los días. No hay otro camino. Lamentablemente es esa evangelización laica sobre el tema que después le va a venir a usted como rebote técnico en beneficios, porque la autoridad, al conocer, va a empezar a fiscalizar y usted va a tener más clientes. Porque el otro camino, el otro atajo es el escándalo. Es lo que pasó en las favelas de Río de Janeiro, donde se descubrió a criaturas, discúlpenme lo cruento de esto, comiendo restos de anatomías humanas que arrojaban en los hospitales después de las cirugías, comiéndolas. Entonces, cuando Brasil encontró eso y salió la tapa roja en todos los noticieros, empezaron a fiscalizar. Pero tenemos que evitar que pase eso. Tenemos que evitar que una muestra enviada por una empresa de logística o de correo termine generando una epidemia en una ciudad determinada por un mal manejo y por el incumplimiento de una ley que existe, con todas sus imperfecciones, pero que existe. Así que yo le ruego o lo invito a que usted se arme de paciencia y recorra los despachos, primero de las autoridades de salud, después de la de transporte, después de las que fiscalizan al transporte, sea la Policía Nacional, el Ejército, quienes sean en su país, y reparta leyes, explique, invite a charlas, invite a su empresa a conocer, porque eso es la mejor inversión que va a poder hacer, mi humilde punto de vista. Buenas tardes. Muchas gracias por su intervención. Soy Arley Rueda de ASECAR. Quisiera preguntarle si en el marco internacional existe o se tiene en cuenta hoy en día el manejo del nitrógeno como una sustancia peligrosa, dado que en países como Canadá, específicamente en Alberta, Canadá, han sucedido algunos accidentes con este tipo de transporte de nitrógeno. No, desconozco el caso particular de Canadá. ¿Usted dice el nitrógeno como combustible o el nitrógeno como carga? Como carga. Sí, es una carga peligrosa. O sea, no tengo en mi cabeza la clasificación de las 9 categorías, pero estaría casi convencido. ¿Sí? Ok, pero pregunto en el marco, digamos, latinoamericano, ¿existe alguna nueva regulación? Personalmente... Que no la puede haber, amigo. ¿Sabe por qué? Porque, le vuelvo a repetir, esta globalización que hemos comprado y que no es nueva, porque la primera globalización fue Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno conquistó el mundo y acuñó una moneda con su rostro, fue la primera globalización. Después hubo muchísimas, la de los romanos, la de la España donde nunca se ponía el sol,
la de Carlos V, la victoriana, la norteamericana, y ahora hay una nueva que nosotros pensamos que es un invento moderno. La globalización existió siempre. La nuestra, lo único que tiene diferente con las anteriores es la velocidad de las comunicaciones. Cuando impactó el primer avión en la primera de las torres, en Manhattan, el presidente de los Estados Unidos y nosotros todos, porque acá creo que todos habíamos nacido, nos enteramos al mismo tiempo. O sea, el presidente del hegemón militar más temible de la historia de la humanidad tuvo el mismo tiempo de reacción que nosotros para saber que estaban atacando a los Estados Unidos. Eso diferencia de esta globalización de las anteriores. De esta globalización, una de las pocas cosas que funciona bien, en el sentido que hay una partitura común, es el tratamiento que se da, y es mérito de los europeos, el tratamiento que se da a las mercancías y cargas peligrosas. No puede haber un producto peligroso en un país que no lo sea en otro. Ejemplo, hace 8 años el aceite vegetal dejó de ser considerado una mercancía peligrosa. Se bajó línea desde Bruselas y desde Ginebra, y en la Argentina se emitió ese año una resolución local de la Secretaría de Transporte adhiriendo a la medida donde el aceite vegetal dejaba de ser una carga peligrosa. Por el contrario, si un nuevo producto químico se considera que es peligroso, va a ser incluido en esas 9 clases, incluyendo la 9ª, que es varios, dejaron abierta la posibilidad porque el avance tecnológico hace que haya nuevos productos, y donde algo es catalogado como peligroso es una partitura común. Sería como imaginar la partitura de la 9ª Sinfonía faltándole unos acordes. No. La 9ª Sinfonía puede tocarla la Filarmónica de Berlín o un grupo cuartetero de la provincia de Córdoba. La partitura siempre es la misma. Bueno, este es el caso. Listo, muchas gracias. Muy bien.